Estimados estudiantes de la materia Inteligencia Artificial del Politécnico Santiago Mariño, en esta oportunidad vamos a trabajar con el material de la robótica, que es uno de los temas de este curso. Vamos a explicar algunos ejemplos utilizando este material que pueden ver en la pantalla, que tiene bastantes conceptos interesantes de lo que es la parte de la robótica. Habla de lo que es la robótica como realidad o como ficción. Y aquí habla de los ciclos de desarrollo que tiene la robótica hasta llegar a los momentos actuales en los laboratorios y cómo es importante la robótica dentro de lo que son las grandes industrias, desde diferentes áreas. Y aquí tenemos a una autora o a la autora que es Marcela Pisillo, que es experta en el tema y tiene este material, el cual se lo voy a dejar también en el aula virtual. Por supuesto, ellos aquí tienen lo que es la robótica como un área interdisciplinaria divertida que desarrolla cierta autonomía en el ser humano, que la lleva a un robot en forma inteligente, comenzando, por supuesto, desde un brazo como un robot hasta la robótica, que es como todas esas habilidades que puede tener el ser humano y que la podemos reflejar en un robot. Y la parte de los humanoides que ya lleva a ser más parecido un robot a un ser humano. Y la relación, por supuesto, con la inteligencia artificial con respecto a lo que es la robot. ¿Qué estaríamos hablando entonces del robot dentro de la inteligencia artificial? Por supuesto, hablan de que el robot puede ser una máquina normal, un robot normal, pero si le integras la inteligencia, ya ahí el robot tiene la capacidad de aprender y de hacer actividades propias del ser humano. Entonces aquí le estamos agregando la inteligencia. Y por supuesto se habla de cuáles son los usos de la robótica. Por supuesto, en este caso se piensa la robótica, por ejemplo, la construcción de prótesis para personas discapacitadas. Por ejemplo, tenemos aquí a Timo, que es un robot humanoide de la empresa Honda. Este se desarrolló en el año 2000 y se buscaba que fuera un robot para ayudar a personas, indicándole, por ejemplo, recordándole cuándo tomar el medicamento, cómo llevarle las cosas. Era más que todo de la parte de los japoneses, que pudiera asistir a personas mayores. También existen robots industriales, brazos de robots fabricados para las actividades, por ejemplo, rutinarias, ¿sí? Un robot aspiradora que puede limpiar la casa, reconocer objetos para no tocar y la podemos programar a una determinada hora, porque están fabricados con sensores para evitar los obstáculos. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de aplicaciones que se le ha dado a la robótica, también en la parte de la cirugía por laparoscopia puede ser asistida, ¿no? Un médico con lo que son los robots para mirar pacientes, sacar órganos. En este caso, son aplicaciones que se dan a, a los robots. Tenemos también que la pregunta de que si la robótica es una competencia entre el hombre y el robot y hasta dónde llegan los límites. Fíjense que la teoría de la parte occidental y lo que es la teoría de la parte oriental. La parte occidental considera al robot como una máquina, es como una herramienta, mientras que está pensada más que todo por computadoras. Muchas veces se pensó que las computadoras iban a sacar a la gente del trabajo, sin embargo lo que hicieron fue abrir nuevos campos de trabajo. Se piensa que con lo que es la robótica ocurre lo mismo, que se tenga cierto temor
por los robots, pero que realmente lo que hagan es abrir nuevos campos de estudio y nuevos campos de trabajo. En la parte oriental, más bien se plantea o se plantea a los robots como un compañero, como un apoyo para muchas actividades. Y también se habla incluso de humanoides, que ya hay aquí es ese robot que tiene incluso piel sintética y va más parecido a las características del ser humano. En este caso se habla entonces de la robótica de humanoides. Ya aquí los robots que buscan que sean simpáticos, amigables, más reales, más parecidos a personas. De esta manera entonces se habla entonces de una robótica humanoide porque va más que toda la inteligencia, pero de un robot más parecido al ser humano. Tenemos un robot en España que hace incluso atención a clientes de un hotel. Y aquí muchas veces los adultos le tienen como cierto miedo a interactuar con el robot, pero fíjense que la juventud, los niños que ya vienen como más familiarizados con las tecnologías, tienen más interacción con la parte de la red. Y esto va a seguir siendo así, y que la idea sea que los robots puedan ayudar a las personas en la vida cotidiana. El robot, por supuesto, tiene ciertas limitaciones hoy en día, pero a medida que van pasando los años, esto va evolucionando a tal punto de que la tecnología este, tenga avances con respecto a la inteligencia que puedan tener los robots. Por supuesto, hay limitaciones, porque se ha logrado incluso que los robots jueguen fútbol. Eh, Hay, por ejemplo, humanoides como el robot Charlie y Darwin de Virginia Tech que dirige el doctor Dennis Hong por la parte de la liga adulta y lo que es la liga infantil para la parte de los juegos. Por ejemplo, una de las cosas que se dice que el robot puede hacer actividades y no se cansa ni expresa cansancio como lo hace un ser humano. El robot realmente no puede tener expresar ciertos sentimientos, pero no sentirlos, porque el robot no se ha logrado que realmente tenga sentimientos o que sienta. Pero puede hacerse incluso que un robot tenga una conversación, quizás sencilla, programado para hacer conversaciones sencillas, pero no podemos decir a tal punto cómo va a ser la evolución futura de estos elementos, ¿no? Aquí tenemos el Nao, que es un robot francés que tiene bastante inteligencia, se adapta para caminar, pero no parece un humano, sigue teniendo características de robot. Se dice entonces que en algún momento quizás el robot pueda sustituir la capacidad de pensar y de sentir, sin embargo, los robots no tienen sentimientos. Lo pueden expresar, parecer que tuvieran sentimientos, pero no es que lo sientan realmente. Pero no sabemos a tal punto en el futuro las tecnologías cómo van a ir avanzando en el propósito que se quiera cumplir ciertos objetivos que quieran alcanzar. Entonces, ¿por qué o para qué un robot? Estos están en diferentes ámbitos, ya lo habíamos dicho, en el campo automotriz, en el campo quirúrgico, incluso ya hay robots que hacen cirugías un poco complejas, pero bajo una supervisión por supuesto, de lo que es un experto en el área, y más que todo lo vemos como un apoyo a la parte médica, incluso a la parte militar y en sus diferentes ámbitos que puedan incluir un robot, o que ya han incluido la parte de los robots. La parte también de los androides que limitan
comportamiento, movimiento de los seres humanos, lo que es la morfología. Se habla de Asimov, como lo nombramos anteriormente, que lleva labores asistenciales y sociales, aunque por supuesto están en proceso de experimentación muchos de estos robots. Aquí vemos el sistema quirúrgico, cómo puede existir. Tenemos la aspiradora robótica llamada Roban. Tenemos también el robot Mars que explora la superficie de Marte. Entonces, por supuesto, son robots que quizás no tienen la forma de humano, pero que hacen actividades de cierta forma inteligentes. Igual que este es así, ¿no? Es un robot. Y bueno, esto no es de ahorita, esto es una evolución que ha ido pasando a través de los años, con avances técnicos y electrónicos, hasta llegar a lo que hoy tenemos, pues, en lo que es el estudio de la inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por supuesto, hablamos de la inteligencia artificial como la ciencia de la computación que estudia el pensamiento y razonamiento humano. Y dentro de la inteligencia artificial está una rama que es la robótica, pero también están los sistemas nerviosos y las redes neuronales. Y la idea entonces es que sigamos avanzando en cuanto a lo que es, por ejemplo, el Internet de las cosas, que tiene mucho que ver también con la inteligencia artificial, que se puedan aplicar o se apliquen incluso en lavarropas, en aires acondicionados, en el uso de los GPS, y todo lo que tiene que ver con muchas veces el Internet de las cosas que tiene que ver mucha relación con la inteligencia artificial, pero todo eso está engranado uno con otro, que es un área común. Tenemos también en la parte de la robótica en la educación, cómo podemos ahorita conseguir la inteligencia artificial aplicada a la educación, donde podemos tener diversidad de chat, donde podemos interactuar mm, para desarrollar y obtener información. Entonces quiere decir que también en el área educativa está inmersa en las universidades. Ya debemos enseñar con inteligencia artificial y enseñarle a los estudiantes, futuros profesionales, cómo puede ser importante el conocimiento de la inteligencia artificial, donde ya tenemos chat, como chat GPT, Gemini, donde puedes incluso preguntarle cómo desarrollar un lenguaje de programación y que te suministre hasta códigos de programación que tú puedas modificar, supervisar y adaptar a tu ambiente de trabajo. Hay empresas donde ya pagan la suscripción a una inteligencia artificial que apoya a sus empleados como asistentes, incluso en recursos humanos, en la parte de tecnología que le agilizan y le hacen más productivo el trabajo al ser humano. Entonces, ya podemos hablar de robots en las escuelas y perdiéndole el miedo a lo que estas tecnologías, que muchas veces hay resistencia al cambio, así como había resistencia al cambio en la época en que se inventaron el televisor, en que se inventó una calculadora, que había resistencia al cambio, y muchos educadores le tienen miedo a esos cambios. Hoy en día debemos aprender y adaptarnos a que es una herramienta de trabajo que nos va a apoyar y nos va a hacer más productivos. Desde ese punto de vista, enseñar cómo utilizarlo, esa inteligencia artificial, cómo utilizarla para bienestar del ser humano, desde diferentes áreas y puntos de vista. Entonces, bueno, este material es bastante interesante porque habla de algunos experimentos que tienen que ver con la inteligencia artificial como herramientas indispensables, tecnologías indispensables en diferentes este, partes, ¿verdad? Y también incluso el lenguaje que realiza un robot, cómo programamos esos robots
y cómo se establece la comunicación, porque hay lenguajes específicos para lo que es la robótica y algoritmos específicos para la parte de la robótica y también tenemos eh, y un sistema experto que lo vamos a ver más adelante y las redes neuronales que también son muy importantes en este campo. Bueno, como siempre les digo, en caso de preguntas, dudas, me lo pueden hacer llegar por em, la zona de dudas, siempre a su orden para aclararles sus dudas. Y bueno, tienen por allí una actividad del primer corte que deben culminar, ¿ok? Ya estoy en el proceso de corrección de las actividades que han enviado y bueno, pendientes por aquí.